Hola, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem y Beshaat Tová, vamos a comenzar el estudio del tratado de Shavuot. Muy bien, el tratado de Shavuot habla sobre lo que dice la palabra Shavuot, son juramentos. Bien, entonces la primera parte del tratado no va a entrar directamente en estos juramentos, sino que se va a basar en un versículo que habla de una persona que realiza algún tipo de acción por desconocimiento con conocimiento y por ello tiene un contacto con algo que pertenece a la santidad del Bet HaMikdash. ¿Sí? Es lo que se llama es decir, que no se dio cuenta de su error y de su estatus o del lugar en el cual se encuentra y por lo tanto después va a tener que traer una ofrenda. Comenzamos con la Mishnah y vamos a ir entendiendo lo que acabo de decir. Dice así la Mishnah. Shevuot Shetaim Shen Arba. Juramentos. Es decir, hay dos tipos de juramentos que se llama Shevuá Bitui, es decir, una expresión, voy a jurar que voy a hacer algo, voy a jurar que voy a comer algo, voy a jurar que no voy a comer algo. Bien. Otro tipo de Shevuá es Shevuat Shav, es decir, lo va a hablar en otro capítulo, los juramentos en vano. En otro capítulo va a hablar de Shevuat Edut, es decir, cuando dan un testimonio y el Bedín lo obliga a jurar. Y también tenemos otro tipo de Shevuá que se llama Shevuat Apikadón o Shevuat Dayanim, es decir, sobre un depósito o el juramento de los jueces. Entonces, nuestra Mishnah comienza hablándonos de Shevuat Bitui. Dice, hay dos tipos de Shevuot que son cuatro. Es decir, que en el versículo se habla de dos, pero en realidad aprendemos que son cuatro. ¿Qué versículo dice? O nefesh kish di shabbat lebate bisfataim le hará o leetiv. Dice una persona que jura expresando con sus labios le hará o leetiv, es decir, para prohibirse o para darse algo. ¿Sí? Hace un juramento que no va a comer tal alimento, o hace un juramento que va a comer tal alimento. Ahora, Shein Arba, que son cuatro, ¿por qué? Porque de la misma manera que está prohibido jurar, o que se llama un juramento, le hará o leetiv para el futuro, también es sobre el pasado. Juro que no comí de tal, juro que comí de esta otra cosa. Ahora, y idiota toma, más cosas que esto también son dos, que son cuatro. Es decir, la obligación de traer una ofrenda. Cuando la persona entiende que su impureza transgredió la santidad del Mikdash, son dos, que son cuatro. Y vamos a ver sobre ello. Y Etziot Shabbat, Shetaim Shenarba, así comenzaba el tratado de Shabbat. Son dos y Etziot, que son cuatro, sacar y meter. Que el que está fuera meta dentro o saque de dentro, y el que está dentro saque para afuera o tome de fuera para meter para adentro. Marot Negaim, es decir, los tipos de manchas de Tzarat, Shenaim, son dos, que son cuatro. Es decir, está la Baheret y la Seet, como vamos a ver en la parasha de Tazria, ¿sí? Que son cuatro, porque cada una tiene sus propios derivados. Ahora, la Mishnah vuelve sobre el tema de de Tumat Hamikdash, de la impureza en el santuario. Dice. Et sheyesh ba yedia betchila vidia basof. Es decir, ¿cómo se puede transgredir la santidad, la pureza del santuario, estando impuro? Puede ser que al principio yo sabía que estaba impuro, yo tenía el conocimiento al principio y tenía el conocimiento al final. Vehelem bintaim. Y entre medias, cuando hice la acción, me olvidé. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tiene que traer? Ares de Ole Yored. Tiene que traer una ofrenda que se llama Ole Yored, que sube y que baja. ¿Por qué se le llama así de la ofrenda? ¿Por qué? Porque el valor de la ofrenda sube y baja en función de quién lo trae. La persona rica tiene que traer una ovejita o una cabra, que es bastante cara. La persona que es pobre tiene que traer aves. Y la persona que está en la indigencia puede traer simplemente una ofrenda de harina. Entonces, por eso el precio de esa ofrenda sube y baja, o leve y ored. Entonces, la persona sabía que estaba impura, o sabía que era el Betamikdash, la persona al principio, sabía que estaba impura o sabía que era el Betamikdash al final, pero entre medias se olvidó e impurificó lo que tiene santidad.
Ahora, Yesh ba yedia bitchila, ven ba yedia basov. Ahora, si la persona sabía al principio, pero no sabía al final, Sair Hanase Bifnim Beyom Kippurim Tole, cuando se trae la ofrenda de Yom Kippur, su sangre es ofrecida dentro del Kodesh, y Yom Kippur, las dos cosas hacen que quede pendiente esa transgresión, Veyaví, H y Badalo, hasta que sepa y se dé cuenta de que hizo algo que no debía hacer y entonces trae un Oleve Yored, un corbán, una ofrenda que sube y baja. ¿De qué habla del Asair Anase Bifnim? Sabemos que en el día de Yom Kippur se hacía la ofrenda de dos cabritos, uno que se mandaba al desierto y el otro que era degollado en el Bet HaMikdash y su sangre se llevaba para ser salpicada frente al arca y en el altar de incienso. A ese Sair Anase Bifnim se refiere. Ahora, en Ba Yedia Betchila Abal Ba Yedia Basov, el caso en el cual no sabe al principio que está impuro o que eso es un lugar del Mikdash y entra y come de lo que es Kodesh, Abal Ba Yedia Basov, pero sabe al final, entonces Sair Anase Bachutz Beyom Kippurim, Mejaper, la ofrenda del cabrito que se hacía en el día de Yom Kippur fuera y el Yom Kippur en sí mismo expían. Sheneamar, como dice el versículo, Milevat Hatat Kippurim. Aparte del Hatat de Yom Kippur. Shu Sairan Bifnim. Aparte del que se hacía adentro, el que se hace fuera, también expiaba sobre esto. Alma, Shezde Mejaper, Zde Mejaper. Igual que uno expía, el otro expía. Ma hapenimi en mejaper el aldebash yesh bayedia, igual que el que está dentro, el que se hacía adentro, expía únicamente aquellas cosas que yo sé que hice mal. Af achitzon en mejaper ela aldebash yesh bayedia. Entonces también el de fuera no expía más que aquellas cosas que yo sé que tengo que expiar. Val she'en bayedia lo batkila basov. En el tercer caso dice, un caso en el cual no sabe de su estado de impureza o de que ese lugar es el Mikdash, ni al principio ni al final, y no sabe que se impurificó, no sabe nada, y nadie se lo dijo tampoco. Entonces ahí dice, seguiré a Regalim, useiré Rashi Hodashim, mejaperin, los cabritos que se traen en las fiestas, los musafim, y el cabrito de Rosh Hodesh, expían. Libre Rabbi Yehuda, así opinión Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Seir, Regalim Japrim, los cabritos de las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. Espían, Avaló, Seir Rosh Hodeshim, pero no el de Rosh Hodesh. Galma, Seir Rosh Hodeshim Japrim. Pregunta entonces la cámara sobre qué expían entonces estos cabritos de Rosh Hodesh. Alatahor Shahal Etatame. Es decir, si una persona pura que comió de lo santo, de lo Kodesh, que está impuro. David Meir Omer, Kol Haseirim Kaparatan Shabbat. David Meir dice, no, todos los cabritos que se ofrezcan, perdón, se ofrecían, el que se hacía fuera en Yom Kippur, el de las fiestas, el de Rosh Hodesh, todos. Kaparatan Shabbat. Su expiación es idéntica al Tumat Mikdash Vekodashab. Sobre la expiación de la impureza del santuario y de las ofrendas que se comían. Vuelve la Mishnah a las palabras de Rabbi Shimon. Allá Rabbi Shimon no me decía Rabbi Shimon, Seirel Shechodashim Mechaprim al Tahor Shachal etatame. Rabbi Shimon dijo que el Sair, el cabrito de Rosh Hodesh, viene a expiar para una persona pura que comió de algo impuro. Beshel Regalim, ahora lo de las fiestas, Mejabrim al Shen ba yedia lo badjila velo basov, es decir, cuando la persona no sabía que estaba impura o que era el Mikdash ni al principio ni al final, Beshel Yom Kippurim, y el de Yom Kippur, Mejaper al Shen ba yedia badjila, aval yesh ba yedia basov. Este para aquel caso en el cual la persona al principio no sabía, pero al final sí se enteró de que había transgredido esta santidad. Ambrulo le dijeron a Rabbi Meir, Ambrulo, Rabbi Meir, a Rabbi Shimon, perdón.
Rabbi Meir le dijo a Rabbi Shimon, Ma sheikrebus debe ser. Es decir, Imabada Zair, si se perdió, que aquel cabrito que fue destinado a ser ofrecido en Yom Kippur, y trajeron otro en su lugar. Y después se encontró cabrito. ¿Acaso podemos ofrecerlo para ser Sair Hatat de la fiesta, por ejemplo, en Sukkot, o de Rosh Hodesh, o tomar el de la fiesta de Shalush Regalim y ofrecerlo en Yom Kippur o en Rosh Hodesh? Lo mismo en el de Rosh Hodesh, llevarlo a Kippur o en las fiestas. Amar Lahem y Krebu les dijo, sí puede. Ambruló le dijeron, Hoil, ven Kaparatan Shabbat, Yaj, Kerebin Zebazé. Dice, pero espérate, si me estás diciendo que según tú, que su capará no es, su expiación no es idéntica para todos, entonces ¿cómo es que puedo ofrecer uno por el otro? Amar lahen, kulan, baim, lejaper, al, tumat, migdash, bekodashah. Todos vienen a expiar por la impurificación del santuario y de sus ofrendas. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda dijo mismo, en nombre de Rabbi Shimon, que no es como dijo el Tanakama, en nombre de Rabbi Shimon. Si Rosh Hodashim, los cabritos de Rosh Hodesh, Mejaperim al Tahor Sheachal et Tameh, que expían sobre el puro que comió algo impuro. Mosif Alehen, ahora añadimos Shel Regalim, las ofrendas de los cabritos de las fiestas, los Musafim. Shemejaperim al Tahor Sheachal et Tameh, que expían al puro que comió lo impuro. Y además, aquella persona que no sabía ni al principio ni al final. Mosif alehen, Shel Yom Kippur, Shel Yom Kippurim. Añadimos a esto la ofrenda del cabrito de Yom Kippur. Shehen mejaperin alatahor sheachal también, que expía por el puro que comió de lo impuro. Ve'Hashem ba'yedia lo batjila lo basov. Y sobre aquella persona que no sabía de su estatus ni al principio ni al final. Ve'Hashem ba'yedia batjila aval yesh ba'yedia basov. Y sobre aquel que no sabía al principio, pues sí sabía al final. Ambrulo le dijeron, Maushe y Krebus debe de. ¿Qué sería la ley si cogemos un cabrito y lo ofrecemos para otro momento? El de Kippur en los regalim, en los regalim en los Jodes, ¿sí? Amarlahem les dijo, Hen le dijo, ok, adelante. Ambruló le dijeron, Inken, si es así, Yeish el Yom Kippurim, Kerebim Berashchodashim. Es decir, que si es como tú me dices, se puede entender entonces que el corderito, el cabrito de Yom Kippur lo puedo ofrecer en Rosh Hodesh o en las fiestas. Aval, Heach, Shel Rosh Hodashim, Kerevim, Bayom, Akipurim, Lejaper Kapará, Shena, Shela. Pero ¿cómo podría ser que el de Rosh Hodesh se viniese a ofrendar en el día de Yom Kippur, que no es una capará para el caso que estamos viendo en Yom Kippur? Amar Lahem les dijo, Kulam, Bain, Lejaper, Al Tumat, Mikdash, Bekodashab. Dijo, no, todos tienen una misma función, que es expiar la santidad del santuario y de sus ofrendas. Continúa la Mishnah. Valzedon, Tumat, Mikdash, Bekodashab. Es decir, ¿qué dijimos? Que la capará, la expiación sobre la impureza del santuario y de sus ofrendas. Zedón, ahora, sobre la transgresión voluntaria de impurificar el santuario y sus ofrendas. Anihnaz la mikdash betumá o gel kodesh, el que entra en el santuario estando impuro o come de una ofrenda estando impuro él mismo, a propósito, sin testigos y sin advertencia, no se le puede condenar a nada, a Malkut. Ahora, Said, Hanas, Bifnim, para ese caso, el cabrito que se hace dentro del atrio del Bet HaMikdash, no del atrio, del palacio, del Ulam, del Kodesh, ese de Yom Kippurim, y el día mismo de Yom Kippur, Mejaperim, expían por él. Veashear, Averot, Sheba Torah. Ahora, para el resto de transgresiones de la Torah, salvo Tumat Mikdash Bekodashav, salvo la impureza del santuario y de sus ofrendas, Hakalot Vahamurot, Azenonot Vashegagot, las mitzvot graves o más livianas, las que se hacen a propósito, se hacen por error,
Odalo, velo da, si sabía o no sabía. Hace, velota hace, ya sea que sea de acción o de abstención. Keritut, tumitud de din, ya sea que sea karet, escisión espiritual o muerte por el bedín. Saidamishtaleach, mejaper. El cabrito que se envía al desierto expía por todo ello. Ejad, Israel, Bejad Kohanim, Bejad Kohen Mashuach. Ya sea un judío normal, o ya sea un Cohen, o ya sea el Cohen que fue ungido como Cohen Gadol, Ma ben Israelim le Kohanim le Kohen Mashuach. ¿Cuál es entonces la relación entre un judío normal y los Kohanim y el Cohen que fue ungido? Ela, Sheapar, Mejaper a la Kohanim, al Mumat Mikdash Bekodashah. Al Tumat Mikdash Bekodashah. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el Ashapar, que es el Cohen Gadol, el toro del Cohen Gadol que ofrecía en Yom Kippur, que se hacía dentro, expía por los Kohanim al Tumat Mikdash Bekodashah sobre la impureza del santuario y sus ofrendas. Pide por todo. Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, que Shem Shedam Asaid Anase Bifnim Mejaper al Israel, igual que la sangre de un animal que se hace dentro del palacio del Betamikdash, Mejaper al Israel expía por el pueblo de Israel. Kaj Damapar Mejaper a la Kohanim. También la sangre del toro expía por los Kohanim. Bekeshem Shevidui Shel Asaid Mishtaleach Mejaper al Israel, y puesto que el hecho de confesar de expresar sus transgresiones sobre el macho que va a ser cabrío que va a ser enviado. Eso expía por todo Israel. Kach vidui shelpar mejaper a la Kohanim. También el vidui, la expresión de sus transgresiones sobre el toro que hace el Kohen Gadol, expía para todos los Kohanim sobre el resto de las transgresiones. Hasta aquí llegamos en este primer daf de Masechet Shavuot, que tengamos Shavuot Boraj, Hizkuvim.